Orlando Barria nos pregunta por qué la fuerza de la gravedad es la más débil de todas las fuerzas fundamentales. Bueno, esto es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla, que es que no se sabe, se sabe que es así, pero no se sabe por qué. Pero luego hay un montón de cosas que sí se saben y que son realmente interesantes. El primer punto, ¿por qué se dice que la gravedad es la más débil? Cuando, bueno, vemos que es la interacción que domina pues, cómo funciona el universo, cómo es la dinámica del universo, etcétera, etcétera. Esto se puede explicar cuando miramos los constituyentes más elementales de los que estamos hechos o, digamos, si queréis, las partículas a nivel subatómico. Entonces, las partículas a nivel subatómico, pues tenemos el núcleo del átomo, hecho protones, neutrones, etcétera, los electrones. Y cuando miramos la interacción que tienen dos de estas partículas entre sí, como por ejemplo con la fuerza electromagnética comparada con la de la gravedad, la fuerza electromagnética, y no digamos las otras, ya gana de calle. Un ejemplo, para poner números, sería la interacción entre un protón y otro protón que están aislados, cuya carga no está aislada por los electrones, a una distancia la que sea. Cuando uno compara la fuerza de repulsión mediante la fuerza electromagnética y la fuerza de atracción mediante la fuerza gravitatoria, pues uno ve que la fuerza electromagnética es mucho más fuerte, digamos, gana la gravitatoria por 42 órdenes de magnitud, que es un número de 42 cifras y que es una barbaridad. Esto, por supuesto, también se traslada cuando no miramos solamente fuerzas electromagnéticas, sino que cuando ya estamos mirando las fuerzas que hay entre cosas neutras, como es un átomo, como es una molécula, que, digamos, ya ahí la fuerza electromagnética no las atrae directamente, pero hay fuerzas residuales, pues las fuerzas residuales que un poco que dominan la dinámica entre moléculas y ven cómo se van formando los compuestos, pues también son muchísimo más grandes, más importantes y más fuertes que la interacción gravitatoria. Por lo tanto, a la hora de la composición de objetos, cosas de estado sólido, pues todo lo como la formación de estructura, la gravedad no juega ningún papel. Pero si la gravedad fuese mucho más fuerte, si fuese comparable a la interacción electromagnética, pues lo que pasaría es que toda esta física cambiaría radicalmente. El átomo, que es una cosa básicamente vacía, que tiene toda su masa en el centro y que el tamaño del átomo comparado con el tamaño del núcleo es de 100.000 veces más grande, pues todos los núcleos de los átomos lo que harían sería pasar de los electrones, pasar de la interacción electromagnética y querer atraerse entre ellos para formar núcleos más y más densos, más y más grandes, más y más pesados, ¿no? Con lo cual, pues la mesa, la planta, todo lo que hay aquí, rápidamente implosionaría, se crearía un núcleo enorme, incluso los protones que hay en el núcleo pues se convertirían en neutrones, sería enérgicamente más favorable, seríamos como una pequeña estrella de neutrones y, teniendo en cuenta que la gravedad es tan fuerte, incluso vencería a la fuerza nuclear, que es lo que crea el núcleo, que da la estructura del núcleo, y acabaríamos implosionando en un agujero negro. O sea, en resumen, si la gravedad fuese más fuerte que las otras fuerzas, o incluso una de ellas, o comparable, simplemente tengo que quitarme ese número de 10 a la 42, lo que pasaría es que todos seríamos unos agujeros negros, nos convertiríamos en agujeros negros y bueno, pues no estaríamos grabando este vídeo porque los agujeros negros pues hacen sus cosas, giran, gravitan, dan vueltas, mandan ondas gravitacionales, pero no graban vídeos. Bueno, aparte del hecho de que si la gravedad no fuese la fuerza más débil, todos seríamos automáticamente agujeros negros, ocurre que esos agujeros serían un poco especiales en función de las propiedades que se esperan de ellos. Normalmente los agujeros negros tienen no se entienden del todo, pero sí hay cosas que se entiende que cuando atraen materia crecen y luego tienen un mecanismo de evaporación por el cual pueden desaparecer que se llama radiación de Hawking. Lo que se ha arguido es que si la gravedad no fuese la fuerza más débil de todas, esos agujeros no se evaporarían eficazmente y muchos no se podrían evaporar del todo. Con lo cual tendríamos una superpoblación de agujeros negros en el universo, no sería un universo con agujeros negros solamente, sino que habría demasiados. Y juntar dos pilares de la física teórica, de la física fundamental, como es la mecánica cuántica y la relatividad general, la gravitación, no se podría, no habría manera humana de hacerlo. Quiero un poco aquí resaltar la diferencia entre las dos cosas. O sea, en el primer punto, bueno, si la gravedad no es la más débil, lo que llegamos a la conclusión, y eso lo sabemos, es que todos seríamos agujeros negros.
bueno, se acaba el mundo, nos morimos todos, vale. No es óptimo, pero tampoco es dramático para un físico teórico. Pero ya lo otro, que a partir de que la gravedad no sea más débil no se pueda formular la mecánica cuántica, que no se puedan juntar dos cosas que sabemos que están ahí, sí que es mucho más dramático para un físico teórico porque es un apague y vámonos.